Un cordial saludo al querido y noble pueblo salvadoreño, mi pueblo. El 15 de septiembre es un día de regocijo nacional, o al menos debería de serlo, por su gran trascendencia histórica, debiendo ser un periodo obligado de meditación. 190 años de la independencia nacional. Naturalmente todos los medios hablan de ello, de su historia y de nuestros próceres. Palabra justa para definir a las personas que en 1821 lograron la independencia de España. El diccionario define a próceres como altos, elevados, majestuosos o como una persona importante, noble o de elevada posición social. Magnífica escogitación de la palabra, porque básicamente todos los que lucharon por nuestra independencia, o mejor dicho, de nuestra emancipación de España, eran importantes, nobles y de elevada posición social. El pueblo pobre o de clase media no participó. Todos los próceres eran criollos, excepto uno de ellos, don Pedro Pablo Castillo, de extracción mestiza, pero vistiéndose como español y hablando solo ese idioma. El diccionario define mejor como ladino, pero eso es tal vez poco conocido. Todo el mundo habla de los otros con natural demasía. En la colonia éramos elitistas, clasistas y racistas, y lo fuimos aún más con la independencia, y parece que todavía lo seguimos siendo. El racismo es una posición nefasta, pero al mismo tiempo común. Un refrán anónimo lo ridiculiza. El racismo es como juzgar el valor de un libro por el color de su carátula. El problema se complica porque muchas veces no solo es aceptado por los que se creen superiores, sino por aquellos también que se les llama inferiores sin serlo. En la colonia se fomentó una estratificación artificial de la sociedad, lo cual no solo continuó, sino que se agudizó con la independencia. Siendo nuestro pueblo básicamente mestizo, tiene que considerarse orgulloso de su sangre española, y con ella todo el elemento racial que la conforma, incluyendo un fuerte porcentaje de sangre árabe y judía. Pero también debe sentirse orgulloso de cualquier dosis de sangre indígena o mulata que posea, considerando que las mezclas son provechosas por la diversidad de genes y que no existen razas inferiores ni razas superiores. Si aceptamos lo blanco como superior, estaríamos renunciando a nuestro elemento indígena y estaríamos aceptando la superioridad de alguien más blanco que nosotros. Esto se llama dependencia o incluso esclavitud mental, y de nada nos serviría la independencia de España, ni siquiera el esfuerzo de José Simeón Cañas exigiendo la emancipación de los esclavos. Que este 15 de septiembre del 2011 sea la fecha de la fortificación de nuestra autoestima y de nuestra independencia mental. La independencia política y económica vendrían después. Por otro lado, la independencia se define como la situación del individuo o Estado, etcétera, que goza de libertad y autonomía, o bien de la situación de una colectividad que no está sometida a la autoridad de otra. ¿Seremos así realmente independientes? O más bien en este mundo internacionalmente comunicado y totalmente interdependiente, nos podemos al menos conformar de que somos relativamente independientes. No podemos insistir en una independencia plena, lo que nos volvería solitarios o únicos en el mundo. Tenemos experiencia en serlo. Claro, en situaciones no tan positivas, por cierto. Pero debemos definir que independencia es al menos actuar con identidad propia, sin nacionalismos extremos, pero también sin entreguismo servil. En su libro Escritos Políticos y Discursos, el doctor Juan José Arévalo, expresidente de Guatemala, manifestaba: el 15 de septiembre de 1821, como resultado necesario de la efervescencia continental y para satisfacer aspiraciones largamente acariciadas por los criollos, esta colonia asume su propio gobierno a fin de convertirse en un país republicano. Tomaron el nombre de Provincias Unidas de Centroamérica y se consolidaron en un pacto federal. Y más adelante agrega: pero los celos regionales casi lugareños de las zonas distantes que miraban con desagrado el predominio del Estado y de la ciudad de Guatemala sembraron la idea del separatismo, explotadas con fortuna por caudillos inferiores.
Por otra parte, las guerras intensivas habían socavado la armonía y la unidad nacional, y los estados empezaron a proclamar su independencia, consumándose el doloroso desmembramiento que acabó con la gran nación centroamericana para dejar 5 pequeñas repúblicas solas: Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador en el orden de su separación. El Salvador, último estado sobreviviente, se constituyó en república en enero de 1841. Amamos a nuestra patria y la sentimos grande y poderosa definitivamente, porque es nuestra. Hablamos de nuestra independencia y respetamos su día. Apreciamos nuestros símbolos patrios. Cantamos nuestro himno con amor y sentimientos porque somos salvadoreños y nos sentimos orgullosos de ser sus hijos. Respetamos a nuestros próceres y los consideramos héroes nacionales, sin entrar ni tratar de entrar en aclaraciones históricas anteriormente descritas. El 15 de septiembre es un día de regocijo nacional por su gran trascendencia histórica. Pero aparte de ese júbilo y especial celebración, tiene que ser un día obligado de meditación. Tenemos que vibrar en coro por nuestras efemérides históricas, pero también tenemos que sopesar nuestra realidad, conocer nuestras limitaciones y proponernos metas de un futuro esperanzador. No solamente historia, sino que también destino. 15 de septiembre en el 2011, 190 años del Día de la Independencia Patria en 1821. Siendo todos salvadoreños y reconociendo que todos somos iguales ante la ley, la de Dios y la de los hombres, no puede haber grupos dominantes ni grupos dominados. El Salvador es de todos. Debemos puntualizar en este día y recordarlo plenamente las famosas palabras de un ilustre luchador de las libertades civiles: nadie se nos montará encima si no doblamos la espalda. O como dicen las Santas Escrituras, de rodillas únicamente ante Dios, de pie siempre ante los hombres. Nuestra salvadoreñidad nos refleja el crisol de la mezcla de razas y costumbres, pero también nos enseña el pasado y en alguna forma nuestro presente. ¿Quiénes somos? ¿De dónde vinimos? ¿A dónde estamos? Pero no nos dice nada de nuestro futuro, de nuestra visión y de nuestras esperanzas. ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos? Debemos comprender que los salvadoreños y salvadoreñas, indistintamente de la mezcla racial que se posea, el color de la piel, la condición económica, la tradición familiar y demás condiciones que nos diferencian, dentro de esa unidad característica que es nuestra nacionalidad, somos todos importantes y no debemos sentirnos inferiores a nadie. Debemos rechazar en nuestro país esos conceptos caducos que la sociedad se autoimpone, buscando en los otros, generalmente los diferentes al grupo dominante, los chivos expiatorios. Incluso muchas veces a las víctimas se les convierte en victimario. Pero se encuentra un justificativo, aunque sea incorrecto. Nacieron para servir, para sufrir o para ser esclavos. Y ahora que la esclavitud ha sido nominalmente suprimida, para ser dominados, que en la práctica sigue siendo lo mismo o a veces incluso peor. Es racismo sentirse superior por el color de la piel, generalmente entre más rubio y más blanco mejor. Y el clasismo, el que más tiene más vale, y la nobleza, el mito de la sangre real y los plebeyos, es algo que se mantiene vigente en la mente de los dominantes. Y también, cosa extraña por cierto, también en muchas mentes de los sometidos. Estos, en vez de unirse, se estratifican aún más, clasificándose en superiores e inferiores entre ellos mismos. E incluso son los que por servilismo o dependencia se encargan por orden de sus patrones de denigrar a otros grupos señalados, sin darse cuenta que ellos a su vez se encuentran también estigmatizados. En la colonia se fomentó una estratificación artificial de la sociedad, lo cual no solo continuó, sino que se agudizó con la independencia y con la venida posterior de nuevas inmigraciones. Tenemos que mantener en alto nuestra autoestima y saber negociar con los poderosos. Tenemos que rehacer nuestro destino. Como individuos tenemos que pensar con nuestra cabeza y dejar de ser borregos y evitar que nos manipulen, sobre todo con esos paradigmas no demostrados
Y estas campañas de desinformación que se ven en el presente, tanto nacionales como internacionales, lo cual no es cosa reciente, sino que ha sido la tónica y sistema utilizado desde tiempos inmemoriales. De esa forma también se ha cambiado la historia. La aceptación de todo ello proviene de la tendencia de la mayoría de la humanidad a creer todo lo que se lee o escucha, a no razonar, a aceptar las cosas sin analizarlas, a repetir y a copiar. No hay duda que la humanidad no carece de conocimiento, pero adolece de originalidad. Aceptamos con naturalidad todo, aun siendo totalmente ilógico, simplemente porque no iniciamos ni siquiera un silogismo. Con el más pequeño análisis y profundidad mínima de las cosas, nos daríamos cuenta que muchos paradigmas, verdades ejemplares, se convertirían en simples paradojas, ideas extrañas a lo que se considera verdadero o a la opinión general. Sin embargo, esa incompatibilidad aparente de toda paradoja adquiriría su lógica total al profundizarla, y este es el objeto de este programa de Aclarando Conceptos. Tenemos que analizar con amplitud, pero también con profundidad, usando la lógica y el análisis, desechando la mentira, sobre todo las medias verdades. Sin embargo, hay aseveraciones históricas y hechos recientes que se aceptan sin discusión y que se derrumban con el más mínimo análisis a la presentación de las pruebas históricas. Nosotros somos incisivos en ello. No aceptamos esa aparente verdad producida por una mentira permanentemente mantenida, ni esas nuevas mentiras deseosas de formar parte de la historia en el próximo futuro, anunciadas por estudiosos o intelectuales o analistas, evidentemente comprometidos con el poder tradicional. Tenemos que lograr también nuestra independencia mental y sentirnos además de nuestro El Salvador, de hijos suyos, podernos llamar. Si mantenemos en alto nuestra autoestima y sabemos negociar con los poderosos, si podemos hacer lo que queremos y querer hacer lo que nos conviene. La patria entera está dispuesta a la esperanza de ser reencontrada por sus hijos, hecha por ella para sentirse propia. No basta nacer en ella, hay que hacerla. Y tampoco basta desear morir en ella, hay que trabajar por ella y para ella mientras tengamos un aliento de vida. Tenemos que reconquistar a la patria, detener su deterioro y guiarla por nobles derroteros. ¿Seremos capaces de profundizar la senda del progreso o continuaremos con esa misma historia de siempre, repetitiva y desteñida? Tenemos que tener el empuje de la juventud. La juventud no discute su fuerza, sino que las ejerce hasta la supone y no duda de su capacidad, pero al mismo tiempo con la serenidad plena de hacer las cosas bien a través de la experiencia, capacidad de trabajo, constancia en la lucha, posibilidad de éxito. El 15 de septiembre del 2011, cuando estamos celebrando el 190 aniversario de nuestra independencia patria, tiene que ser también el punto de partida donde todos los salvadoreños y salvadoreñas de buena voluntad nos dispongamos a luchar desde nuestras respectivas diferencias e individualidades por un futuro mejor, Dios lo quiera, para nuestra querida y adolorida patria. Muchas gracias.